Capítulo 17. Fármacos hematopoyéticos. Aspectos generales. Las células maduras de la sangre se están formando continuamente en la médula ósea y son eliminadas de la circulación por las células reticuloendoteliales del hígado y el vaso. El proceso a través del cual las células de la sangre son sustituidas se denomina hematopoiesis. Dicho proceso requiere minerales y vitaminas y está regulado por los factores de crecimiento hematopoyéticos que estimulan la diferenciación y la maduración de las células madre de la médula ósea para la formación de los leucocitos, eritrocitos y plaquetas. La anemia es una situación clínica en la que se reducen los hematíes o la hemoglobina de la sangre y puede ser debida a una eritropoiesis inadecuada, a la pérdida de sangre o a una hemólisis acelerada. La eritropoiesis puede estar alterada por la ausencia de nutrientes esenciales, por el efecto mielosupresor de ciertos medicamentos y por la radiación. La infección, el cáncer, las deficiencias endocrinas y la inflamación crónica también causan anemia. Las causas más frecuentes en la anemia nutricional son las deficiencias de hierro, ácido fólico y vitamina B12. En este capítulo se describen las propiedades farmacológicas y las indicaciones de los minerales, las vitaminas y los factores de crecimiento hematopoyéticos en el tratamiento de la anemia y de otras deficiencias de las células sanguíneas. Fármacos hematopoyéticos. Minerales. El hierro es un mineral esencial de la dieta y constituye un componente importante de la hemoglobina, la mioglobina y de diversas enzimas. El consumo nutricional promedio de hierro es de 18 a 20 miligramos por día, pero las personas cuyas reservas de hierro son normales solamente absorben alrededor del 10% de esta cantidad. La absorción se duplica o triplica cuando las reservas de hierro están agotadas o cuando se produce una eritropoiesis acelerada. La absorción del hierro está regulada por la cantidad del hierro almacenado en la mucosa intestinal. El hierro es absorbido en el intestino y dirigido hacia la circulación sanguínea, donde se une a la transferrina, y es transportado hacia distintos tejidos, incluyendo la médula ósea y el hígado, en los que queda almacenado en forma de ferritina. En la médula ósea, el hierro está incorporado en la hemoglobina incluida en los reticulocitos, de manera que entran en la circulación y madura en los nuevos hematíes. Los hematíes circulan en la sangre durante aproximadamente 120 días y después son captados y degradados por las células reticuloendoteliales. Estas células devuelven después la mayor parte del hierro al plasma, de manera que pueden ser utilizados de nuevo en la eritropoiesis. El hierro es conservado fuertemente por el organismo y solamente son eliminadas cantidades pequeñas de este a través del tracto intestinal. Los requerimientos nutricionales del hierro por kilogramo de peso corporal son elevados en los lactantes y en las mujeres embarazadas, y algo menores en los niños y las mujeres no embarazadas, al tiempo que los más bajos se observan en los varones. Las mujeres embarazadas tienen una necesidad mayor de utilizar de rutina suplementos de hierro debido a que su hierro de la dieta a menudo no cubre los requerimientos de la eritropoiesis materna y fetal. La mayor parte de los suplementos multivitamínicos contiene hierro y muchos alimentos procesados, por ejemplo el pan, también están suplementados con hierro. Cuando el consumo nutricional del hierro es insuficiente para una eritropoiesis apropiada y el mantenimiento de la concentración normal de la hemoglobina en la sangre, el organismo utiliza sus reservas de hierro para mantener la eritropoiesis hasta la reposición de las reservas. En los casos en los que se produce un agotamiento significativo de las reservas del hierro, empieza a disminuir la concentración plasmática del hierro y reduce la eritropoiesis. Con el paso del tiempo, estos cambios dan lugar a una anemia microcítica hipocrómica, una forma de anemia en la que la concentración media de la hemoglobina corpuscular y el volumen corpuscular medios están reducidos. Los preparados del hierro se describen en este capítulo. Se utilizan para prevenir y tratar la anemia por deficiencia de hierro, también denominada anemia ferropénica. Preparados orales del hierro. El hierro se administra por vía oral en forma de sales ferrosas como el sulfato ferroso, el gluconato ferroso y el furamato ferroso. El hierro que contienen estos preparados es absorbido de la misma forma que el hierro de los alimentos,
En los pacientes con deficiencia de hierro, aumenta progresivamente la cantidad de hierro absorbido cuando se utilizan dosis elevadas, pero el porcentaje de absorción disminuye a medida que aumentan la dosis. Los alimentos pueden retrasar la absorción del hierro en un 40 a 60%, pero las dificultades gástricas que causa el hierro obligan a menudo a administrar los preparados del hierro junto con la comida. El porcentaje del hierro absorbido a partir de las preparaciones de liberación sostenida es inferior al correspondiente a las preparaciones de liberación inmediata. La razón es que el hierro es absorbido principalmente en el duodeno, mientras que los preparados del hierro de liberación sostenida son transportados hasta el tracto intestinal distal antes de su liberación para la absorción. En los estados de deficiencia del hierro, las preparaciones orales del hierro se suelen administrar 3 veces al día y con dosis que en conjunto corresponden diariamente a un total de 100 a 200 miligramos de hierro elemental. Las diferentes sales del hierro muestran porcentajes distintos del hierro elemental. El sulfato ferroso contiene aproximadamente un 20%, de manera que un comprimido de 300 miligramos contiene alrededor de 60 miligramos de hierro elemental. La duración del tratamiento con hierro depende de la causa y la intensidad de la deficiencia de este elemento. En general, es necesario administrar el tratamiento con hierro por vía oral durante aproximadamente 4 a 6 meses para revertir una anemia ferropénica no complicada. Cuando se administran con dosis terapéuticas, las sales del hierro dan lugar a pocos efectos adversos, aunque en ocasiones causan dolor epigástrico, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento y heces oscuras o negras. Los preparados líquidos del hierro también pueden alterar la coloración de los dientes. Las resinas de fijación de los ácidos biliares, por ejemplo la colestiramina, reducen la absorción del hierro, mientras que el ácido ascórbico incrementa su absorción al mantenerlo en su estado ferroso reducido, teniendo en cuenta que el hierro ferroso se absorbe mejor que el hierro férrico. El hierro puede reducir la absorción de las tetraciclinas, las fluoroquinolonas, la levotiroxina y la vitamina E. Por ello, la administración de estos medicamentos debe estar separado en al menos 2 horas de la correspondiente al hierro. El consumo de cantidades elevadas del hierro puede causar una toxicidad potencialmente mortal, razón por la cual los preparados del hierro se deben mantener lejos del alcance de los niños. Preparaciones parenterales del hierro. Las preparaciones del hierro para el tratamiento por vía parenteral son el hierro dextrano, el hierro sacarosa y el glucanato férrico de sodio. El hierro dextrano es una mezcla de hidróxido férrico y de dextrano. Se utiliza preparaciones de hierro dextrano de bajo y alto peso molecular, pero las de peso molecular bajo causan menos efectos adversos. El hierro dextrano se utiliza en el tratamiento por vía intramuscular o intravenosa de la anemia ferropénica en los pacientes que no pueden tolerar los preparados orales del hierro o que no responden al tratamiento con hierro por vía oral. Tras su administración, el complejo hierro dextrano es eliminado de la circulación por el sistema retículo endotelial y el hierro es transferido al plasma para su distribución hacia la médula ósea y otros tejidos. La dosis necesaria para cada paciente se calcula en función de la concentración de la hemoglobina y del peso corporal. La administración intravenosa del hierro dextrano puede causar vasodilatación periférica y reacciones de hipotensión, mientras que la administración intramuscular puede dar lugar a reacciones en el sitio de inyección como dolor, inflamación, abscesos estériles y una coloración marrón de la piel. Por ello, estos preparados se deben administrar mediante inyección intramuscular profunda en el cuadrante externo de la nalga. Para evitar las pérdidas del medicamento hacia el tejido subcutáneo se utiliza la denominada técnica en Z, con desplazamiento lateral de la piel antes de la inyección. La administración del hierro dextrano ha dado lugar a casos excepcionales a reacciones anafilácticas mortales. El hierro sacarosa es un complejo de hidróxido de hierro en sacarosa para su administración intravenosa en el tratamiento de la anemia de los pacientes con insuficiencia renal crónica. El gluconato férrico de sodio tiene una indicación similar. Vitaminas. A pesar de que la formación y la función de los hematíes participan muchas vitaminas, el ácido fólico y la vitamina B12
Desempeñan una función clave en la eritropoyesis y la deficiencia de cualquiera de ellos puede dar lugar a una anemia megaloblástica. Esta anemia macrocítica se caracteriza por la presencia de hematíes muy grandes debido a su crecimiento continuado en ausencia de la síntesis del DNA durante la eritropoyesis. El ácido fólico y la vitamina B12 actúan como cofactores en las reacciones bioquímicas que implican la adición de unidades de carbono a diversos sustratos, de manera que la administración de cualquiera de estas vitaminas puede compensar parcialmente el déficit de la otra. Por tanto, es imprescindible identificar correctamente el déficit vitamínico específico antes de iniciar el tratamiento. Ácido fólico. La estructura del ácido fólico se muestra en la figura 17.2a. Las formas activas de esta vitamina actúan como cofactores enzimáticos que donan átomos de carbono para la biosíntesis de los aminoácidos y de las bases de purina y pirimidina contenidas en el DNA. Así, el ácido fólico desempeña un papel clave en la proliferación celular y en la eritropoyesis. Los requerimientos del ácido fólico aumentan de manera importante durante el embarazo y el consumo alimentario insuficiente de esta vitamina puede dar lugar a defectos congénitos del tubo neural, como la espina bífida, además de anemia megaloblástica. Por esta razón, tiene tanta importancia los suplementos del ácido fólico antes y durante el embarazo. La dieta estadounidense estándar aporta 50 a 500 miligramos de ácido fólico absorbible al día. Las mujeres en edad fértil deben tomar diariamente 400 miligramos adicionales de ácido fólico, que es la cantidad que contiene la mayor parte de los preparados multivitamínicos. La FDA, desde 1998, requiere el enriquecimiento de los cereales con 140 miligramos de ácido fólico por cada 100 gramos de cereales. La incidencia de los defectos del tubo neural en Estados Unidos se ha reducido a lo largo de las décadas y disminuyó en al menos 25% después del enriquecimiento de los cereales. El ácido fólico es bien absorbido en el yeyuno y los suplementos orales son eficaces para la prevención y el tratamiento de la anemia megaloblástica asociada a la deficiencia de ácido fólico. Este trastorno se debe a menudo a consumo de insuficiente ácido fólico en la dieta, pero también puede ser el resultado de una alteración en la dieta, de la absorción del ácido fólico, tal como se observa en los pacientes con alcoholismo y con ciertos síndromes de malabsorción. En los pacientes con anemia megaloblástica es necesario descartar las deficiencias de vitamina B12 antes de iniciar el tratamiento con ácido fólico. La razón es que el tratamiento con ácido fólico puede corregir parcialmente la anemia secundaria a la deficiencia de vitamina B, pero no otros problemas asociados a dicha deficiencia. La deficiencia de vitamina B12 tratada de manera incorrecta con ácido fólico puede dar lugar a una lesión neurológica irreversible. Hay varios medicamentos que pueden contribuir a la deficiencia de folato, como los inhibidores de la folato reductasa, trimetopina, pirimetamina y metotrexato. Hay también otros fármacos que inhiben la absorción del folato, como la colestiramina y ciertos antiepilépticos como la fenitoína. Vitamina B12. La vitamina B12 presenta un anillo de tipo porfirina con un átomo central de cobalto unido a un nucleótido. Se comercializan para el tratamiento de la deficiencia de la vitamina B12 dos formas sintéticas de dicha vitamina, la cianocobalamina y la hidroxicobalamina. En el organismo estas formas de vitamina son convertidas en metilcobalamina y desoxiadenosilcobalamina, que son cofactores de las reacciones bioquímicas. Las vitaminas B12 actúan como un cofactor para las reacciones de metilación, incluyendo la conversión de homocisteína en metionina y la conversión de metilmalonil coenzima A en succinil coenzima A. La vitamina B12 es esencial para la replicación y el crecimiento celular, la hematopoiesis y la síntesis de mielina. Se obtiene a partir de alimentos como las carnes, los productos lácteos y los huevos, y es absorbido en el intestino en presencia del factor intrínseco, una glucoproteína generada por las células parietales gástricas, y del ácido. La secreción inadecuada del factor intrínseco da lugar a deficiencia de vitamina B12 con aparición en última instancia de una anemia perniciosa. La deficiencia de la vitamina B12 también se observa en pacientes con trastorno de malabsorción, en personas intervenidas mediante gastrectomía y en vegetarianos estrictos con consumo de alimentario bajo en esta vitamina. Dado que la vitamina B12 no es absorbida en el intestino con ausencia
del factor intrínseco, esta vitamina se debe administrar por vía intramuscular para el tratamiento de la anemia perniciosa y dicho tratamiento es necesario durante toda la vida. Al inicio del tratamiento, las inyecciones se administran diariamente durante 5 a 10 días. Después se utilizan dosis de mantenimiento con administración una vez al mes. Para el tratamiento de mantenimiento tras la normalización de las concentraciones séricas de la vitamina B12, mediante las inyecciones intramusculares de dichas vitaminas, se comercializan formulaciones en forma de pulverizador nasal de cianocobalamina. En los pacientes con una deficiencia alimentaria de la vitamina B12, esta vitamina se administra por vía oral. La hidroxicobalamina también se utiliza en el tratamiento empírico extrahospitalario de la intoxicación por cianuro secundaria a inhalación de humo. En este contexto, la hidroxicobalamina se administra por vía intravenosa y se combina rápidamente con el cianuro formando en la sangre cianocobalamina, un compuesto inocuo. Factores de crecimiento hematopoyéticos. Los factores de crecimiento hematopoyéticos constituyen un importante grupo de glucoproteínas que regulan la producción de las células de la sangre y en el que se incluyen los factores estimuladores de colonias y las citocinas. Los factores de crecimiento se unen a receptores localizados en las células progenitoras de la médula ósea e inducen su diferenciación y proliferación, con estimulación de la producción de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Algunos de estos factores de crecimiento han sido elaborados mediante tecnología del DNA recombinante y se utilizan en la actualidad en el tratamiento de las deficiencias de las células hematopoyéticas. Estos medicamentos se administran mediante inyección intravenosa o subcutánea. Fármacos estimuladores de la eritropoyesis. La eritropoyetina es segregada principalmente por el riñón en los adultos y se une a los receptores de la eritropoyetina localizados en las células progenitoras eritroides de la médula ósea, con estimulación de la diferenciación y la proliferación celular. Se han desarrollado varias formas de eritropoyetina para el tratamiento de la anemia y en conjunto se denominan fármacos estimuladores de eritropoyetina. La epoetina alfa fue el primer fármaco estimulador de la eritropoyetina desarrollado y es idéntica a la eritropoyetina humana endógena. La darepoetina alfa y la epoetina beta son formas modificables de la eritropoyetina que presenta una semivida mayor que la epoetina alfa y que por tanto se deben administrar con una frecuencia menor. La darbepoetina alfa contiene moléculas adicionales de polisacáridos, mientras que la epoetina beta contiene moléculas de polietileno glicol, unidas al aminoácido lisina en toda la estructura de eritropoyetina. De la misma forma, la metoxipolietileno-glicol epoetina beta es una nueva formulación de la epoetina beta que presenta un perfil farmacocinético más favorable. Los fármacos estimuladores de la eritropoyetina estimulan la eritropoyesis en los pacientes con anemia secundaria e insuficiencia renal crónica, tal como se demuestra por el incremento de la producción de las reticulocitos, hematías inmaduras. Antes de transcurrido 10 días desde el inicio del tratamiento, así como por el aumento de hemoglobina y hematocrito a lo largo de las 2 a 6 semanas del inicio del tratamiento, a medida que los reticulocitos se transforman en hematías. Los fármacos estimuladores de eritropoyetina también se utilizan en el tratamiento de la amnesia secundaria a la quimioterapia utilizada frente a tumores malignos no mieloides, de la anemia asociada al tratamiento mediante sidobudina de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y de la anemia del prematuro. Estos medicamentos se han utilizado también para reducir las necesidades de transfusión de sangre durante la cirugía y para estimular la eritropoyesis antes de la donación de sangre autóloga, dado que los pacientes tratados mediante fármacos estimuladores de la eritropoyetina muestran un incremento de la utilización de las más reservas del hierro, deben recibir suplementos de este elemento para mantener las cifras de saturación de la transferrina en al menos un 20%, con el objetivo de estimular la eritropoyesis. Los fármacos estimuladores de eritropoyetina presentan limitaciones significativas. Las elevadas dosis de los fármacos estimuladores de eritropoyesis
que se utilizaban en épocas anteriores para conseguir cifras de hemoglobina mayores a 12 gramos por decilitro, incrementaban el riesgo de hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y fallecimiento, en comparación con las dosis utilizadas para conseguir cifras de hemoglobina menos por 11 gramos por decilitro. La FDA recomienda el inicio del tratamiento mediante FEP únicamente cuando la cifra de hemoglobina es menor de 10 gramos por decilitro, y este tratamiento debe reducirse o interrumpirse cuando la hemoglobina sea mayor a 10 gramos por decilitro. Los FEP también incrementan la progresión tumoral y reducen la supervivencia en pacientes con carcinoma mamario, cáncer pulmonar no microcítico y tumores malignos de la cabeza y cuello, linfoides y cervicales. Por tanto, la dosis y la duración del tratamiento con FEP de la anemia asociada a la quimioterapia del cáncer se deben limitar a las necesarias para evitar la transfusión de hematíes. Abuso de medicamentos relacionados con la eritropoyetina. La eritropoyetina y otros FEP son a menudo objetos de abuso por parte de deportistas profesionales para incrementar su rendimiento. A través del aumento de los hematíes se eleva la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre y ello puede mejorar el rendimiento deportivo. El ciclista de élite Lance Armstrong admitió que el uso de eritropoyetina, entre otras sustancias dopantes, y como resultado de ello, se le retiraron de este título de ganador del Tour de Francia y una medalla de bronce olímpica. Factores estimuladores de colonias. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes en la circulación sanguínea y representan un tipo de granulocitos, células con granulos citoplasmáticos. Función principal es la defensa frente a las infecciones bacterianas y fúngicas. La producción de los neutrófilos y de otros granulocitos está regulada por los factores estimuladores de colonias, producidos por los leucocitos, los fibroblastos y las células endoteliales. Estos factores de grupos de las citocinas estimulan la maduración y la proliferación de las células progenitoras de los granulocitos a través de la unión receptora de factores estimuladores de colonias. Los receptores FEP de las citocinas son un ejemplo de receptores de la enzima tirosina sinasa. Las formas recombinantes de las citocinas FEC han evolucionado el tratamiento de la leucopenia, neutropenia y especialmente carecen de efectos adversos. El filgrastim es un factor estimulante de colonias granulocitas humano recombinante y el sargramostin. Sargramostin es un FEC de los granulocitos y macrófagos humano recombinante. El filgrastim es producido en la bacteria Escherichia coli mediante técnicas del DNA recombinante y difiere del factor estimulante de colonia de granulocitos natural debido a que no está glucosilado. La adición de una parte de PEG polietilenglicol al filgrastim fegilación genera el PEG-filgrastim, cuyo tamaño molecular es demasiado grande como para que pueda ser eliminado por el riñón, lo que incrementa su semivida hasta 42 horas, en comparación con aproximadamente 3 a 5 horas del filgrastim. El PEG-filgrastim es eliminado principalmente por la captación por parte de los neutrófilos y por el metabolismo. La semivida del PEG-filgrastim permite su administración menos frecuente en el tratamiento de la neutropenia inducida por quimioterapia antineoplásica. Filgrastim, SNDZ y TBO filgrastim son dos productos biosimilares con diferentes denominaciones genéricas para diferenciarlas en caso de que no es posible utilizar marcas comerciales. Por ejemplo, en las bases de datos correspondientes a los efectos adversos, a pesar de que es evidente que el sufijo de filgrastim SNDS significa que no está fabricado por el laboratorio Sans Pharmaceuticals, la realidad es que el prefijo TBO del TBO filgrastim es un misterio. El FEC, factor de estimulador de colonia G, recombinante, acelera la recuperación de los granulocitos tras la quimioterapia mielosupresora y reduce también la incidencia de infecciones y la duración de la hospitalización. También puede tener utilidad en la profilaxis de la neutropenia en pacientes con alto riesgo, como las personas de edad avanzada con linfoma que son tratados mediante quimioterapia con intención curativa. Además de que reduce la neutropenia y la infección en los pacientes que reciben un trasplante de la médula ósea.
El filgrastim también se utiliza para movilizar las células progenitoras hematopoyéticas hacia la sangre periférica. Cuando se extrae la sangre para la leucoaferesis, por otra parte, los pacientes expuestos a una radiación mortal deben recibir factor estimulador de colonias de granulocitos para prevenir la neutropenia. En los pacientes con infección por el VIH, el factor estimulador de colonias de granulocitos previene la neutropenia inducida por sidobudina. El filgrastim también se puede utilizar en el tratamiento de otras formas de neutropenia congénita y adquirida, como la anemia aplásica. El sargramostin, factor estimulador de colonia de granulocitos, y la mastocito, supongo que es, se utiliza para acelerar la recuperación de las células mieloides granulocitos en los pacientes con trasplante de médula ósea halogénico y en los pacientes que reciben quimioterapia frente al linfoma, leucopenia mieloide aguda o la enfermedad de Hodgkin. También se ha utilizado para potenciar la movilización de las células madre antes de su obtención para recuperación de las células mieloides tras dicho trasplante. El sargramostin también puede reducir la incidencia de fiebre e infecciones en los pacientes con neutropenia crónica grave, a pesar de que el PEG-GM endógeno estimula la producción de varios tipos de células. El sargomastin tiene un efecto escaso sobre los hematíes y las plaquetas en los estados de deficiencia y actúa principalmente para acelerar el desarrollo de los neutrófilos. El filgrastim y el sargramostin se administran por vía subcutánea intravenosa una vez al día durante 2 semanas, o bien hasta que el recuento absoluto de los neutrófilos alcance la cifra de 10 microlitros. Debido a su semivida mayor, el pegfilgrastim solo debe ser administrado una vez cada ciclo de la quimioterapia antineoplásica con el objetivo de controlar la neutropenia inducida por la quimioterapia. Interleucinas. La oprelpequina es una forma recombinante de la interleucina 1, una de las abundantes citocinas que son factores de crecimiento implicados en la regulación de la diferenciación y la proliferación de las células sanguíneas e inmunitarias. Es un factor de crecimiento trombopoyético que estimula la proliferación de las células progenitoras de los megacoriocitos y que induce la maduración de dichas células con un incremento en la producción de plaquetaria. La oprelvequina se utiliza para prevenir la trombocitopenia grave y para disminuir la necesidad de transfusiones de plaquetas tras la quimioterapia mielosupresora en pacientes de riesgo con un alto tumor maligno no mieloide.